Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una temática muy interesante, muy importante en el mundo de la investigación y me refiero a todos aquellos procesos que tienen que ver con la mejora de los aprendizajes, con la mejora de las habilidades, de las capacidades, de todas aquellos, bueno, de todos aquellos estilos de convivencia, a relaciones sociales, entre otras muchas cosas, potencialidades físicas, emocionales, que la educación física promueve, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a la luz y a la mirada de lo que es la investigación-acción. Un aspecto muy importante para la mejora de los aprendizajes, para la mejora de las habilidades en todos los campos, sea el campo de la educación física, el campo, digamos, académico dentro del aula de clases o en alguna aula de alguna universidad, en algún proceso comunitario, pues es el podernos, digamos, anclar en un proceso epistemológico de investigación y en un diseño de una intervención, es decir, cómo nos convertimos en investigadores y cómo a partir de esa condición podemos diseñar una intervención ya con una serie de acciones que logren transformar nuestra práctica educativa y mejorar las capacidades, las habilidades, los aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad? Esto cabe para cualquier campo, ¿sí? Para cualquier nivel educativo, desde, digamos, desde educación inicial hasta educación superior. Entonces, bueno, comentar aquí en un primer momento que la investigación-acción desde la educación física se puede entender como un enfoque que integra el análisis crítico y la acción práctica para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de la actividad física. Aquí no solamente hay una transformación del estudiante, hay una transformación también del educador, en este caso el educador de educación física, y eso es fabuloso porque quien interviene en un proceso de investigación, quien se dispone a aprender junto con sus alumnos, tiene una condición de transformación muy generosa, tanto en el ámbito humano como en el ámbito profesional. Entonces, tomen eso en cuenta, que es una oportunidad también de cambio desde muy adentro en la condición de los docentes y de los estudiantes. ¿Cómo podemos definir nosotros la investigación-acción en el campo de la educación física? En este sentido, lo primero es que hay una participación activa, donde la investigación-acción implica la participación activa de los profesores y los alumnos y la identificación y resolución de problemas dentro del entorno educativo. Hay una reflexión continua, comprende un ciclo continuo de observación, reflexión, toma de decisiones y acción, lo que permite una mejora constante en el proceso educativo. También busca una transformación, ¿sí?, de la educación física al mejorar las prácticas pedagógicas y promover un entorno de aprendizaje más efectivo. Es muy importante aquí que esta definición la tomemos de la siguiente manera. Voy a hacer una esquematización muy didáctica, por ejemplo, identificar cuál es el problema que más se manifiesta y que nos impide una enseñanza de calidad o que nos impide llegar a una meta de aprendizaje o a una meta de concretar alguna habilidad física o emocional en nuestros estudiantes. Primero es identificar, ¿sí? A lo mejor yo quiero mejorar las habilidades básicas motrices en mis estudiantes, pues entonces ese es el problema que yo voy a abordar desde el ámbito de la investigación-acción. En ese sentido, tendré que realizar un diagnóstico de mis estudiantes para ver cuáles son sus condiciones motrices básicas, para ver cuánto tengo que mejorar, cuánto tengo que hacer por ellos, identificar los problemas del contexto que me pueden favorecer o desfavorecer. Es decir, es un diagnóstico muy completo del estudiante, del entorno comunitario, del entorno escolar y del entorno áulico, ¿no? También habría que ver cómo se favorece en el aula de clases también estas condiciones. La otra parte que es importantísima, hablando de esta esquematización, es comprender que la investigación-acción, a partir de la identificación de un problema, ¿sí?, pasaríamos a un proceso de aplicación de un diseño de intervención a través de algunas acciones que consideramos son las necesarias para hacer esa transformación, ¿sí?, a través de una programación, ¿sí?, de un calendario de acciones que logren modificar esas conductas que hemos observado. Después de eso es implementar observaciones, es decir,
registrar las acciones que se están generando, reflexionar sobre esas acciones y tomar decisiones puntuales para ver en qué podemos mejorar y diseñar otras acciones. Si se fijan, es un ciclo muy interesante. Es primero identificar el problema, ¿sí? Planear la intervención, en segundo lugar, ¿sí? Planear una serie de actividades. 3, observar cómo se está dando esa planeación de actividades que estamos ejecutando en la práctica. 4, la reflexión, la evaluación, ¿sí? Qué se hizo bien, qué se hizo mal, y por último, una toma de decisión que nos lleve a diseñar nuevas acciones hasta llegar a la meta que queremos lograr. Esto implica entonces la definición de investigación-acción en el campo de la educación física. Ahora bien, el método de la investigación-acción en educación física contempla 3 partes importantes. Lo primero es esa observación, ¿sí? Esa observación de la vida cotidiana, de la clase, de las acciones que estoy implementando, requieren de una observación participativa, ¿sí? Los maestros no son simples espectadores, no están, digamos, en un plano, digamos, estático, sino que son profesores que observan, que participan y analizan de manera crítica sus propias prácticas en el aire libre y en el aula. O sea, eso es bien importantísimo, eso es importantísimo. Entonces, es decir, es una investigación que nos implica y nos moviliza tanto a los investigados como a los investigadores. Existe una rotunda colaboración comunitaria porque en una investigación-acción, ¿sí? El investigador se arma de aliados, de personas que también pueden ser fundamentales para el cambio, sean padres de familia, sean profesores, sean expertos, pero la investigación-acción implican estas situaciones. La recopilación de datos, ¿sí? Es importante. Yo estoy observando las acciones, estoy observando las prácticas, ¿sí? Pero la observación no basta por sí sola. Necesitamos recopilar datos desde otras estrategias, desde otras técnicas, ¿sí? E instrumentos. Por ejemplo, recolectar datos cualitativos a partir de la observación, a partir de alguna entrevista clave, ¿sí? Pero también cuantitativos a partir de alguna encuesta o de la inmersión de algún aparato que mida la intensidad del ejercicio, de otras cosas, ¿no? Ahora bien, estas ventajas de la investigación-acción, hay una mejora continua, o sea, permite que nosotros al implementar estas intervenciones, digamos, el clima, digamos, escolar, sea muy nutritivo para soluciones a problemáticas que hemos venido, digamos, sosteniendo durante mucho tiempo. Una participación activa, ¿por qué? Porque profesores y estudiantes están en íntima relación, dialécticamente participando, colaborando, dialogando, problematizando su realidad. Hay un cambio efectivo. Yo lo digo, el cambio efectivo más importante es aquel que podemos llamarle una transformación sostenible, que te ayuda a un cambio radical en tu persona, ¿sí? Como educador y como una persona que se relaciona con otros. Eso es importantísimo. Entonces, son cambios sustanciales. Bueno, pues vamos a dejar esto un poco hasta aquí, este primer planteamiento, ¿sí? Sobre qué implica la investigación-acción, ¿sí? Desde el campo de la educación física, ¿sí? Que yo diría en este sentido, nos permite una evaluación continua, nos permite que nos involucremos con la comunidad y nos permite que podamos, ¿sí? Llegar a una diseminación de los resultados para impactar en los entornos educativos. Entonces, creo que la educación física, si bien es cierto, es un conocimiento práctico, también es un conocimiento científico, también es un conocimiento, ¿sí? Que necesita de sistematizarse a través de metodologías activas y críticas como es la investigación-acción, ¿sí? Vamos a pasar a otra de las partes que a mí me llama muchísimo la atención y quisiera que me permitieran abordarla también, que es, bueno, ¿cómo diseñamos, ¿sí? Ya sabemos que la investigación-acción nos favorece en muchísimas cosas, pero el asunto ahora es cómo diseñamos, cómo hacemos un diseño puntual de esa intervención, cuáles son como las implicaciones, cuáles son los componentes que me van a permitir a mí hacer ese tipo de prácticas. Y voy a dejar de compartir un poco
para pasar a la siguiente parte, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hasta aquí vaya quedando un poco claro y pues pasamos a la otra situación. ¿Qué implica la intervención entonces? Ya estamos dispuestos a modificar nuestra, digamos, nuestro entorno, ya estamos dispuestos a lograr un cambio en la transformación, pero ahora necesitamos una serie de elementos que nos permitan ser más precisos, más puntuales en esta nueva condición que hemos de afrontar, ¿sí? Y les digo, esto vale para todo, ¿eh? Para prácticas en el aula escolar, para prácticas al aire libre, para prácticas en la comunidad, prácticas a gran escala, también eso es importantísimo, ¿no? Entonces vamos a compartir la siguiente parte que me parece que es importante. ¿Cómo diseñamos la intervención, sí? Primero, el diseño de intervención educativa desde la investigación a la acción es un proceso fundamental, sí, que nos desafía, ¿sí? Ya hemos visto lo que es la investigación a acción, entonces voy a pasarme estas diapositivas, sin embargo, las voy a dejar en la pantalla para que ustedes puedan hacer pausa y puedan volver a hacer alguna reconsideración a través de la relectura, ¿sí? Pero bueno, entonces, la investigación-acción es un proceso participativo que busca abordar problemas concretos, problemas cotidianos, problemas muy palpables y son de acción conjunta, es decir, no son en soledad, siempre son con un conjunto de personas que nos van a acompañar y tiene una aplicación educativa fundamental para mejorar, ¿sí? Un poco lo que ya comentábamos anteriormente, los pasos para diseñar intervenciones educativas son los siguientes. Yo identifico el problema, ¿sí? Yo detecto que después de la pandemia, las emociones de nuestros niños son un poco contrariadas o se expresan de manera diferente a las emociones que expresaban los niños antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la clase de educación física es primordial para mejorar ese aspecto. ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, pues entonces yo voy a identificar el problema, que mi problema que yo detecto es, digamos, mejorar las relaciones entre mis estudiantes a partir de identificar sus expresiones emocionales, por ejemplo, y eso es lo primero, identificar el problema. Después tengo que recopilar y análisis de datos y tengo que recolectar muchos datos y en este proceso yo le llamaría un poco del diagnóstico y evaluación de los actores que van a participar y de los contextos también que participan. Es decir, vamos a hacer alguna prueba, algún cuestionario, alguna entrevista, algún test para reconocer cuáles son las emociones más predominantes en mis estudiantes después de la pandemia y que están impactando en su aprendizaje, pero también puedo hacer una entrevista, puedo hacer alguna guía de observación. Aquí la cuestión es tener datos observables, ¿sí? A partir de guías de observación, pueden ser también datos escritos, a lo mejor les voy a pedir que me narren alguna situación que vivieron y de ahí puedo obtener datos, ¿sí? Datos auditivos también, a lo mejor puedo decirles que en un audio me puedan describir cómo se sienten continuamente en su día a día y bueno, la idea es tener muchos datos para poder abordar esta problemática y para poder diseñar una estrategia, ¿sí? Entonces, diseñar una estrategia, ¿sí? Deben de ser coherentes con los resultados de la investigación realizada, es decir, con todo este proceso que yo quiero iniciar. Ahora bien, ¿cómo identifico, sí? ¿Cómo se da la identificación de la problemática educativa? Pues una puede ser a través de la observación detallada, es decir, realizar observaciones de mis estudiantes, ¿sí? Una consulta también a los compañeros que están en mi alrededor, por ejemplo, los docentes, los directivos, los padres, puedo hacer algunas entrevistas a los papás, cómo era el comportamiento durante la pandemia de mis estudiantes en cuanto a sus emociones, puedo platicar con los docentes, cómo se comportan en el aula de clase, puedo platicar con mi director, a través de pláticas formales e informales, pero como estamos en una investigación, pues vamos aprovechando y las vamos a hacer formales, ¿verdad? Pueden ser entrevistas, pueden ser cuestionarios, pueden ser diálogos en comunidad, incluso puedo implementar algún taller para obtener datos, o sea,
hay que diseñar varias estrategias para la obtención de datos, ¿sale? Análisis de tendencias es examinar tendencias y datos estadísticos. Yo puedo recurrir a documentos científicos, puedo recurrir a investigaciones de autores en América Latina, en Europa. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Qué se ha dicho sobre las emociones de los estudiantes después de la pandemia? Puedo irme a las cifras, cuáles son los problemas mentales, emocionales más comunes después de la pandemia, pero esto me ayuda a la obtención de, no solamente de datos, sino también de identificar mi problemática de manera puntual, es decir, identificar mi problemática no de manera aislada, sino en un mundo interconectado, en un mundo complejo, ¿verdad? Y bueno, para recopilar el análisis de datos ya sabemos que hay bastantes cosas, ¿no? Entrevistas, ¿sí? Observación participante, donde yo a través de la práctica observo cómo se están dando las cosas, análisis de información cualitativa y cuantitativa, es decir, analizar documentos, analizar estadísticas, todo esto es muy importante en ese sentido, ¿no? ¿Cómo diseño mis estrategias didácticas? Esto es importante. Yo voy a buscar aquellas estrategias, ¿sí? Desde una perspectiva muy flexible, que se adapten a las necesidades de mis estudiantes. Es decir, tengo que buscar estrategias bajo el principio de adaptabilidad, que sean adaptables a mis estudiantes y a mi contexto, y si no, crearlas, ¿verdad? Participación activa, fomentar la participación activa y el trabajo colaborativo, eso es importantísimo, y la innovación pedagógica. Todo lo que haga en mi día a día como profesor debe de ser pensado en la innovación pedagógica, ¿sí? Implementación y seguimiento, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos aquí es, en primer lugar, preparación, ¿sí? Realizar una preparación exhaustiva antes de la implementación de la aseguración, de una ejecución eficaz, es decir, una preparación donde el primer implicado en el proceso de formación soy yo como profesor, ¿sí? Un monitoreo constante, establecer mecanismos de seguimiento para evaluar la efectividad, un ajuste continuo, ¿sí? Realizar ajustes periódicos basados en la retroalimentación, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que yo considero que podemos ir empezando a realizar en nuestro proceso de intervención. Ahora bien, vamos a pasar a otro aspecto que es también importante. Voy a venirme a la última parte que quiero compartir, que serían los modelos de intervención. Ya sé que es la investigación-acción número 1, ¿sí? Ya sé lo que implica hacer una intervención. Ahora, ¿qué modelo puede ser pertinente? Hay muchos modelos, hay muchos modelos. En esta ocasión yo compartiría el modelo de Whittingham, ¿sí? Recuerden que en la investigación-acción hay diferentes modelos, el modelo de Whittingham, el modelo de Elliott, el modelo de Chemis, entre otros. Pero en este sentido aquí tenemos, por ejemplo, una opción que es el modelo Whittingham. Este modelo de investigación-acción es una metodología que integra la investigación y la práctica, es importante, investigación y práctica, que fomenta el cambio social y la mejora continua de la reflexión y la acción colaborativa, ¿sí? Vamos a ver cómo se implica, cuáles son las implicaciones de este modelo. En primer lugar, ¿sí? Es una participación activa. Y bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Vamos a hacer una pausa. A la grabación, ¿sí? Permítame entonces ajustar aquí. Seguimos presentando pantalla, no hay problema. Entonces vamos al modelo de intervención. Les decía, el modelo de Whittingham, pues, sigue los principios de la investigación-acción. Es una participación activa, contempla un ciclo reflexivo. Este es el ciclo que yo les comento, es el ciclo de la identificación del problema, el diseño de la acción o el plan de intervención, la ejecución y la observación, la reflexión o evaluación y nuevamente la toma de decisiones, ¿sí? Hay una co-construcción del conocimiento, o sea, se construye en comunidad. De estos principios del modelo de Whittingham, o sea, si ustedes van a lanzar una intervención en el patio escolar o en el aula de clases o en la comunidad, siempre es importante que el primer principio que sea colaborativa, que vaya a la reflexión y que vaya a la transformación social, ¿sí? Por aquí dejo la imagen para que luego ustedes la repasen ahí. Tenemos también, aquí está, aquí se va a entender completamente.
están las fases del proceso de investigación-acción. Primero, yo voy a planificar. Yo ya me di cuenta que mis chicos expresan emociones muy diferentes, ¿sí? Después de la pandemia, a lo mejor por causa del confinamiento. Entonces ya hice un diagnóstico, ya me entrevisté con papás, con maestros, con mi director, ya platiqué con los estudiantes, apliqué entrevistas, hice guías de observación, cómo se portan los chicos en clases, etcétera. Y ahora voy a planificar, voy a hacer mi plan de intervención, voy a colocar aquellas acciones, ¿sí? Acciones, recursos, entre otras cosas, que lleva una planeación. Y después lo que voy a hacer, ¿sí? Es algo muy interesante, ¿sí? Recuerden que esta planificación me tiene que llevar a un número 2, que es la acción, ¿sí? Y aquí es donde se ejecutan las acciones planificadas con la participación activa de los implicados, y luego sigue la reflexión. Es decir, bueno, a ver, ya estoy llevando a cabo este plan con estas acciones, se están generando estas situaciones, no se están generando, hay situaciones que hay que acomodar, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de reflexionar y de reacomodar. Ese es el famoso ciclo del que yo les decía. ¿Qué sigue después de la reflexión? Tomar decisiones, hacer una evaluación y volver a diseñar acciones. Hagan de cuenta que es un ciclo que no termina. O sea, este es una ejemplificación, ¿no? Planeo, ejecuto, reflexiono, evalúo, tomo decisiones, vuelvo a planificar, ¿sí? Ejecuto mi plan de acción, reflexiono, evalúo, tomo decisiones, vuelvo a planificar hasta que yo considere, ¿sí? Que hay una saturación metodológica, que ya no puedo hacer más, que las cosas llegaron hasta donde tenían que darse, ¿no? Y que tienen que ser a buen puerto, ¿verdad? Y bueno, pues esas son las herramientas que también había platicado, qué herramientas y técnicas vamos a utilizar en el modelo de intervención. Es decir, cuando yo ya ejecuté la primera acción, es decir, yo hice una acción, hice a lo mejor una feria de las emociones a través de un rally o del deporte, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que doy aquí. Bueno, pues después de las acciones, después de la jornada de actividades deportivas que tuve, estructuradas y relacionadas con las emociones, pues ahora voy a hacer una entrevista semiestructurada, ¿no? Voy a platicar con algunos de los chicos cómo se sintieron, cómo consideran esto, qué cree que puedan mejorar en su vida a través del deporte, etcétera, etcétera. Puedo hacer grupos focales, es decir, algún grupo para obtener más datos, diarios de reflexión, bueno, ya esto ya lo hemos comentado más atrás, ¿no? Pero bueno, ahí tengo una oportunidad grandiosa, ¿sí? Entonces, bueno, pues por aquí va un poco el asunto, los beneficios y desafíos que tiene el modelo de Whittingham. Un beneficio es que promueve la participación activa y la autogestión. Un desafío es que requiere una cultura organizacional abierta al cambio y la experimentación. Un beneficio es que fomenta la construcción colectiva del conocimiento, y un desafío es que demanda tiempo y recursos para el seguimiento y la evaluación. Sí, entonces, bueno, son retos que se pueden, perdón, son desafíos que se pueden resolver, ¿sí? Pues bueno, vamos a dejar aquí un poco esta parte, y yo pues agradecerles un poco su atención también a todo esto, que comprendan que esta fase de intervención es muy importante. Estamos ahora, ya hicimos, ya tenemos nuestro capítulo 1, donde hicimos nuestro planteamiento del problema, nuestras preguntas de investigación, nuestras hipótesis, nuestros propósitos, qué queremos lograr, etcétera, etcétera. Ya hicimos nuestro marco teórico de la investigación, ya tenemos nuestro estado del arte, o ya tenemos teorías identificadas. Pues ahora lo que sigue es intervenir. Vámonos al campo de acción, ¿sí? Pues un saludo y espero que este recurso que comparto a través de este medio pues sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, y pues considero que pueden también, digamos, dejar sus comentarios y seguir mejorando todos juntos en este gran desafío que es la investigación, no solamente en el campo de la educación física, sino en el campo también de la pedagogía, en el campo de las ciencias duras también, ¿no? Pues un saludo a todos.